Entonces, estando en GeoGebra, yo amplío esto, listo. Estando en GeoGebra, lo primero que vamos a hacer es organizar el área de trabajo a nuestro gusto, a nuestro acomodo. Le podemos colocar acá las líneas de la cuadrícula u ocultársela. Los ejes sí son necesarios dejárselos. Ya usted puede decidir cómo quiere trabajar con ellos. Ahora, aquí nos interesa que el eje horizontal esté en radianes. Entonces, clic derecho, propiedades del objeto, y entonces él me va a abrir en la parte derecha, ahí mientras piensa, todo lo que tiene que ver con la vista gráfica. ¿Qué me interesa modificar acá? Solamente el eje X. Entonces vengo acá donde dice eje X y quiero modificar la graduación. ¿Listo? Recuerden que colocarle estos números es graduar el eje. Entonces vamos a cambiar esa graduación y quiero que la distancia me la dé en radianes. Entonces vamos aquí, seleccionamos distancia, se habilita la lista desplegable y entonces organizo. En este momento está con esta opción, con la opción de 1. Por eso ustedes se dan cuenta que separa de 1 en 1, 1, 2, 3. Si yo quiero que se separe cada pi o cada pi medios, aquí lo puedo hacer. Entonces yo quiero que se separe cada pi medios. Listo. Ya quedó separado. Entonces ahí estaría. Ya ahí queda guardado automáticamente, es solo cerrar y ya quedó graduado en radianes. Entonces ahí ya está en radianes el eje horizontal. Entonces lo primero que tenemos que hacer es construir la circunferencia. La circunferencia, entonces aquí están las opciones. Nosotros sabemos el centro y el radio, porque eso es lo que nos dice, esa es la definición que tenemos de la circunferencia unitaria. Entonces es centro en 0, 0 y radio 1, ¿sí? Y ya quedó graficado. Quedó súper chiquis, no hay problema, hacemos zoom para que nos quede pues un poquito más de espacio ahí de trabajo más visible. Entonces ahí está. Ya tenemos la circunferencia unitaria. Ahora, ¿qué debemos hacer? Vamos a ubicar un punto sobre esa circunferencia. Ese punto es el que me va a dar el ángulo. ¿Listo? Ese ángulo es el que después voy a mover para poder reflejar sobre el plano hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de cómo lo grafiquemos. Nosotros lo vamos a graficar hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Necesitamos que esta circunferencia que acabamos de graficar, me deje el plano cartesiano empezando aquí, donde acaba. Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a construir una recta perpendicular que pase por este eje y que pase por este punto. ¿Sí? ¿Para qué? Para copiar el eje Y. Miren que el eje Y inicialmente estaba acá, pero cuando yo comencé a dibujar, mi gráfica va a empezar a dibujarse desde acá. Entonces yo lo que hago es como que clonar ese eje Y y decir que mi gráfica va a empezar desde acá. ¿Listo? Desde este punto. Sin embargo, pues no hay problema si se empieza a trabajar directamente desde el eje Y como tal. Entonces vamos a ver cómo nos da. Listo. Entonces, decíamos que para construir el triángulo trigonométrico necesitábamos un radio. Ese radio sabemos que mide 1, porque es radio de esa misma circunferencia. Si ustedes lo quiere verificar, entonces puede venir a donde dice distancia, lo selecciona y se da cuenta que mide 1. Ahí apareció. En este caso, pues no es necesario, digamos, que agregarle más información, pero es bueno que sepan cómo verificar. Listo. Ahí nosotros podemos crear o vamos a identificar lo siguiente. Como ustedes saben, ese punto que acabamos de escribir, ese azulito, es pues una coordenada, ¿cierto? Pero esa coordenada responde a un, ay, un momento, corresponde a una posición para X y responde también a una posición para Y, ¿cierto? A esos dos. Corresponde a esos dos. Entonces, de esas líneas, miren que esas dos líneas que acabo ahí de trazar son perpendiculares a los ejes y pasan por ese punto. Eso me está reflejando lo que viene siendo el plano cartesiano, ¿sí? Las coordenadas cartesianas. Miren que si yo le agrego acá el plano cartesiano, pues me queda algo similar. Coordenada para X, para Y. Entonces me quedan las figuras rectangulares. Las coordenadas rectangulares. Entonces, a ver, voy a quitar esto para que se vea más limpio el espacio. Se dice, bueno, ¿para qué construyó esas líneas? Pues esas líneas las construimos para poder realizar las proyecciones. Entonces, pregunta, eh,
Estamos graficando seno de x, ¿sí o no? Venga, lo escribimos por acá. Estamos graficando nuestra función que es seno, bueno, seno de alfa. Ya tenemos ahí el ángulo. Seno del ángulo, habíamos dicho que eso equivalía ¿a qué? La circunferencia unitaria. Y al final de todo el proceso, por ahí ya lo escuché en el fondo, eso equivale a y, ¿cierto? O sea, seno de x en esta gráfica o sí, en este modelo eh, nos va a equivaler a esta altura, porque esa es mi posición de y, ¿no? Entonces aquí viene siendo y. Cuando yo cambie esa altura, entonces seno de x va a cambiar. Entonces vamos a hacer la representación de esa gráfica. Entonces, ¿cómo la hacemos? Entonces necesitamos proyectar, ¿cierto? ¿A dónde es que me va a dar esa posición de y a medida que vayamos realizando el desplazamiento o la construcción? Entonces, permítanme, yo aquí voy a borrar, ¿cierto? Bien, acá estaba bajando y va en función. Listo, permítanme un momento, por favor. Tenemos la distancia para y, que me la va a dar la altura, ¿cierto? La altura está siendo modelada, si ustedes se dan cuenta, por la línea de color negro. Voy a borrar esta, que en este momento no me es útil. Entonces, la altura me la está modulando la de color negro. Entonces, miren que esta recta, a medida que yo muevo la circunferencia, va subiendo o va disminuyendo. Entonces, ustedes aquí ya saben, por ejemplo, en cuáles cuadrantes la función seno es positiva o es negativa. Miren que en el cuadrante 1, nuestra gráfica está por encima, nuestra recta está por encima del eje. Entonces tenemos un cuadrante positivo. En el cuadrante 2 sigue estando por arriba, sigue siendo positiva. En el cuadrante 3 es negativa y en el cuadrante 4 también es negativa. Entonces, para realizar esas proyecciones, a ver cómo las hacemos, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, aquí necesitamos dos cositas. La primera, el punto en el que se intersecan acá, en donde empieza nuestra figura, ¿cierto? Necesitamos la medida de ese arco que se nos forma, entonces debemos dibujar un arco. Vamos a dibujar un arco, mire, por aquí está, arco de 3 puntos, no, arco de circunferencia. Ese es el que nos interesa porque es que nosotros no conocemos 3 puntos, sino que conocemos el centro y 2 puntos del arco. Entonces, ¿cuál es el orden? El centro y otros 2 puntos. Entonces, el centro y los otros 2 puntos. Ahí tengo el arco. Quizá no se alcance a ver, entonces voy a ocultar un momentico lo que es la circunferencia unitaria y nos vamos a dar cuenta que ahí nos aparece el arco que acabé de crear. Entonces oculto la circunferencia y ahí aparece el arco. Miren, cuando yo sigo moviendo ese punto, el arco pues ahí está presente, ¿sí? Ese arco es la longitud que hay, ¿cierto? En esa circunferencia, y ese arco entonces voy a copiarlo, ¿listo? Voy a copiarlo ¿a dónde? Voy a copiarlo al eje horizontal. Entonces miren que voy a primero a seleccionarlo para saber cuánto mide, ¿cierto? Entonces dice longitud de arco de, ¿cierto? Entonces ahí está. Y lo que voy a hacer es copiarlo. Entonces, ¿cómo lo voy a copiar? Voy a crear un segmento. Ese segmento va a ser un segmento dada la longitud, porque ya conozco cuánto de medir. ¿Dónde lo voy a ubicar? En el inicio. ¿Y la longitud de cuánto es? Pues la longitud es D, ¿no? Porque el segmento, ese arco se llama D. Ese punto que acabé de dibujar, ahí, este segmento D, voy a ocultar este texto. Esta longitud es exactamente igual de larga que el arco. Miren que si yo sigo moviendo el arco, esa longitud se me va a aumentar o va a disminuir, ¿sí? Ahí está. ¿Qué me va a hacer esa longitud? Me va a determinar qué tan lejos va a ir o cómo se va desplazando horizontalmente la función, ¿listo? Entonces ya tengo la herramienta suficiente para poder realizar la gráfica. Entonces póngale cuidado. Ahora, vuelvo a colocar mi cónica porque ya sabemos que la altura de nuestra función, de nuestra función trigonométrica me la va a determinar el eje Y, ¿cierto? O sea, esta recta que la voy a colocar en otro color para que sea fácil de identificar, entonces con un azul. Entonces la recta azul me va a determinar la altura.
y el punto D me va a determinar qué tan lejos se encuentre esa función. Entonces, yo lo que voy a hacer es buscar la intersección entre esas dos. Entonces, una recta que pase por acá y por acá. Ahora, tengo la intersección, ¿sí? O herramienta de intersección de esos dos puntos, de esas dos rectas. Puedo buscar ahí la intersección o seleccionarlas acá. Entonces yo digo, bueno, esa es la recta azul, que es la Y, y tengo la recta que pasa por D, que es esta X. Entonces las selecciono las dos y ahí también marca el punto de intersección. Ese punto de intersección me va ya a graficar, me va a determinar la medida, me va a determinar la medida o el dibujo de la función trigonométrica. Aunque no parezca, ahí ya acabamos. ¿Sí? Voy a ocultar las rectas. ¿Listo? Voy a ocultar el segmento que me da el, el diámetro y voy a ocultar, bueno, prácticamente todo. ¿Listo? Voy a ocultar el punto D. El punto E no, porque ese es el que necesito para que me dibuje. El punto C lo voy a ocultar este punto y voy a dejarlo así. Entonces, póngale cuidado que si yo le coloco a ese punto E un rastro, ya está activo, y voy a mover, si necesito el punto, necesito este punto. Necesito este punto. Y si yo muevo ese punto, ya me lo debería graficar. Ya me está graficando la función. Entonces ahí ya estoy graficando la función. Entonces yo puedo aquí, venga a ver si me lo permite, animarlo y él se va a mover solito. No tuvimos necesidad de utilizar un deslizador, pero se puede utilizar con deslizador. Ahí hemos construido la circunferencia trigonométrica y a partir de la circunferencia trigonométrica hemos dibujado la función seno. Entonces miren que esa función seno, voy a activar todo. Voy a activar todo de nuevo. Me está respondiendo a lo siguiente. Voy a activar todo. No hay necesidad. Listo. Ahí está. Entonces, ¿qué hicimos? Entonces recordemos qué fue lo que se hizo. Entonces, vista, protocolo de construcción. Y me voy a ir a lo primero que hicimos. Entonces, paso 1. El paso 1 fue construir la circunferencia. ¿Qué característica tiene esa circunferencia? Pues que tenía centro en el origen y radio 1. ¿Sí? Así la construimos. Buscamos la herramienta acá de circunferencia, centro y radio. Marcamos centro en el origen y le colocamos como radio 1. Después, ¿qué hicimos? Punto B. Ese punto B fue un punto cualquiera sobre la circunferencia. Yo lo marqué ahí, pero lo pude haber marcado en cualquier otro lado. Por acá, por ejemplo. Sí, en cualquiera. Lo importante es que esté sobre la circunferencia. No puede estar afuera. Porque es el que se va a mover y me va a determinar el ángulo. Seguimos. Ahí, entonces, hemos graficado un segmento. Es ese radio. El radio que nos va a permitir después trabajar como si fuera el triángulo rectángulo para medir las coordenadas. Después, trazamos una recta que es perpendicular al eje Y y que pasa por ese punto que acabamos de dibujar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que me vaya determinando las alturas. ¿Sí? Entonces, es perpendicular al eje Y a su vez es paralela al eje X. Eso me asegura que lo que yo coloque en este lado, esta altura, va a ser la misma que esté aquí, o la que esté aquí, la que esté en todos los momentos de esas dos paralelas. Después, buscamos el punto de intersección entre la circunferencia y el eje X. ¿Sí? Ese punto de intersección lo buscamos porque queríamos construir el arco. Ese arco que ahí no se ve, pero que ahora sí se ve, fue el que construimos. Ese arco me va a determinar cuál es el desplazamiento horizontal. Listo, entonces ahí ya lo construimos. Después de construir el arco, calculamos su longitud, ¿sí? Que ahí está oculto, que yo borré ese valor, pero es 0,78, ¿cierto? Entonces que si yo lo muevo, ese valor va a cambiar, 213. Así es la longitud del arco. Después de encontrar la longitud del arco, lo que hicimos fue crear un punto, crear el punto D, ¿cierto? Ese punto D, ¿dónde está ese punto D? Bueno, es este punto que inicia acá para poder dibujar
el segmento. Este segmento que se forma entre el 0, 0 y este punto D tiene la misma distancia que este arco, ¿sí? Porque lo creamos teniendo en cuenta esa distancia, ¿sí? Después se trazó ese segmento, es el segmento G. Ese punto D me va a determinar cuánto se mueve mi punto hacia la derecha o hacia la izquierda. Y la recta azul me determina cuánto se mueve hacia arriba y hacia abajo. Luego entonces buscamos la intersección entre esos dos, entre una perpendicular al segmento, al eje X que pase por el punto D y que atraviese a la recta azul y buscamos ese punto de intersección. Ese punto de intersección es el que me va a describir, porque miren que si yo muevo, el que me va a describir la función, porque si yo muevo, entonces él se va moviendo tal cual como la onda de seno, la función seno. Y ya finalmente, si ustedes lo quieren pues animar, pues le dan clic derecho sobre el punto, aquí tocaría sobre el punto E, que es el que nos está dando el movimiento, y le damos animar, pero no lo veo dónde. Bueno, aquí no me aparece, ya sé por qué, porque ya lo activé alguna vez y me aparece el botoncito del play, ¿sí? Pero ustedes se dieron cuenta, la primera vez pues les va a aparecer ahí, entonces acá, y animación, ¿sí? Entonces en este caso yo le puedo dar aquí animación y me va a hacer el movimiento. ¿Sí? En este momento lo que animé fue este punto, el punto que está sobre la circunferencia. Y miren que me está graficando la función seno. ¿Listo? Así sería. Entonces,